¿Qué onda, gente? Bienvenidos a otro episodio del podcast Haciendo Cine. Este es el episodio número 27 y hoy vamos a tener una invitada de talla internacional. Creo que es la primera persona de otro país que está en el podcast y pues creo que esto está muy interesante. Aunque ella vive en la Ciudad de México, cuenta porque es argentina. Entonces, bueno, antes de empezar, nada más le quiero recordar que pueden entrar a la página icaroacademy.com, donde van a encontrar estos podcasts, las clases, todos los cursos que hacemos en Icaro Academy. El registro es completamente gratis, pueden echarse un clavado en lo que hay y empezar a aprender a hacer cine y empaparse de todo lo relacionado con la realización y la producción cinematográfica y audiovisual. Y pues, ya para empezar, les presento a la invitada. Ella es Majo Irigoyen, es una documentalista argentina con residencia en la Ciudad de México. Ha viajado por Latinoamérica, Europa y Asia, creando cortos documentales para medios internacionales, ONGs y marcas que quieren contar historias inspiradoras sobre personas que están generando cambios en sus comunidades. Dirige, fotografía y edita documentales con un enfoque de género, la comunidad LGBTQ+, derechos humanos, el medio ambiente y culturas ancestrales. Siempre con una perspectiva de género, cree en el potencial del documental para movilizar al espectador y generar impactos positivos. Así que vamos a tener una plática bastante interesante sobre documental y sobre todo el trabajo que hace Majo. Así que, pues, sin más, les presento a... Listo, Majo. Bienvenida. Gracias, hola, ¿Cómo ¿qué tal? estás? Muy bien, gracias por la invitación, muy emocionada. No, gracias a ti por estar aquí. Oye, pues di una introducción de quién eres, pero me gustaría que nos platicaras ya más a detalle quién eres y qué haces y cómo empezaste en todo el tema del documental, cómo fue tu acercamiento a la realización y a la producción audiovisual. Ok, pues básicamente empecé por el lado de fotografía, porque yo estudié fotografía fija, primero que nada, y dentro de lo que es la fotografía siempre me interesó mucho más la parte de documental. Eh, y sí, bueno, y siempre, o sea, siempre me interesó el cine, solo que empecé por el lado de la foto. Pero igualmente también en la carrera había como ciertas materias y cierta parte relacionada con cinematografía, entonces también vimos eso. Y, y bueno, eso en realidad como que un tiempo simplemente estaba trabajando más dedicada a foto fija y eventualmente decidí que quería meterme, bueno, más en todo este tema del documental. Entonces estudié pues también una licenciatura en cine documental y bueno, a partir de ahí sí ya me empecé a dedicar más como a toda la parte audiovisual. Eh, y más que nada bueno, lo que he hecho es hacer como cortos o videos para medios, desde cosas súper cortitas de literal como 1 minuto y medio para H Plus, hasta cosas un poquito más largas como 8 minutos. O sea, en general como todo lo que está hecho para medios no tiende a ser muy largo porque como también se usa para redes. Eh, y pues también he trabajado para ONGs, organizaciones internacionales como Amnistía Internacional. ¿Qué más? Mm, Sí, y bueno, y también a veces sigo en fotografía, un tiempo hacía bodas, ahorita no tanto, ni siquiera hay bodas, pero, pero sí, sí, un tiempo también hice bodas. La verdad es que tienen su gracia, no están tan mal. Todo el mundo Porque le sacamos la es otra forma vuelta, de documental, de alguna manera. claro, todo el mundo le sacamos la vuelta a las bodas y ahorita ya hasta estamos pidiendo que la gente se case, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, no, ahora ni existen. Pero bueno, igual hace rato que no estoy haciendo bodas, pero sí, tiempo también hacía bodas. Em, pero sí, eso es básicamente lo que hago y bueno, ahora me estoy volcando un poquito más a la parte de montaje porque tampoco hay tanta producción en pandemia, entonces sí, esa es como otra parte. Oye, algo que siempre me ha generado curiosidad con las personas que se meten de lleno al documental, ¿por qué el documental? ¿Por qué elegir el documental y no la ficción? Ujú. Hmm, Es una buena pregunta. Em,
no sé, quizá a veces encuentro como que la realidad como esa frase de que la realidad supera la ficción, ¿no? Como que encontrar historias reales me parece, no sé, como mucho más interesante en lo personal. O sea, también me gusta la ficción, pero la verdad es que nunca me he volcado mucho hacia la ficción. Quizá porque también como siento que tiene una complejidad que no me agrada tanto como en el sentido de que, o sea, sí tienes que trabajar y coordinar muchas personas, contar con un presupuesto, o sea, es otro tipo de trabajo, como más, no diría más complejo, pero sí que requiere como otras complejidades, o sea, porque el documental obviamente también es complejo, pero siento que el documental, o sea, mi experiencia de documental ha sido como muy como de crew muy chiquito, ¿sabes? O sea, lo puedes hacer incluso tú solo, obviamente si cuentas con más gente, o sea, mínimo un director, una cámara y un sonidista y un productor, o sea, eso sería eso genial, pero muchas veces digo, en el trabajo para medios es muy común que lo hagas solo o con una persona más. Y creo que eso además es bueno porque te permite como esa intimidad con la gente con la que uno está trabajando, ¿no? Porque si llegas a un lugar con 10 personas, pues no va a ser lo mismo, ¿no? Sí, claro. Pero siendo uno o dos o tres o incluso cuatro, pues ya es otra cosa. Em, entonces, sí, creo que me gusta como de alguna manera esa simplicidad del documental que la ficción no lo tiene, porque además es algo mucho más controlado, ¿no? O sea, para llegar a una obra de ficción, pues hay que hacer como mucho planeamiento para que todo sea muy claro y obviamente va a tener como sus momentos donde las cosas no salen o hay imprevistos, pero en general como que vamos a planear todo para que sea como tiene que ser, ¿no? Sí, En cambio, el documental creo que es mucho más impredecible, es como sí lo vamos a planear, pero luego llegas a un lugar y es como, bueno, ok, no vino la persona que tenía que venir, no está pasando lo que me dijeron que iba a pasar, es como, todo es sí, muy impredecible, ¿no? Y eso a veces también puede ser muy frustrante, pero otras veces también te encuentras con sorpresas que es como, wow, ok, no sabía que iba a pasar esto, qué chido, vamos. Entonces, sí, creo que ese es un motivo y creo que el otro motivo es simplemente como la posibilidad que te da el documental de estar en lugares que nunca estarías, o sea, normalmente, ¿no? Eh, como que la gente te abre las puertas a un montón de cosas que si uno estuviera como viendo su vida normal, jamás estaría en esas situaciones, ¿no? No sé, por ejemplo, me ha tocado, no sé, grabar en una construcción de un edificio, ¿no? Como ponerme un casco y como todas las cosas de protección para entrar a una construcción, que obviamente nunca hubiera entrado porque no trabajo en la construcción, ¿no? Y es otro mundo y fue muy interesante. Y digo, como eso, creo que ha habido como muchas ocasiones en las que digo, ay, qué chido es mi trabajo porque como que puedo estar en estos lugares que normalmente no estaría. creo que es Y algo conocer gente, que, ¿no? creo que eso es algo que en general te lo da la realización. O sea, a mí en proyectos como videoclips o algo así me ha tocado estar de los últimos que hice estuve en una iglesia, vaciamos la iglesia, la llenamos de telarañas, fue algo fue una escena que yo pude ver, o sea, todo el decorado que sucedió en una iglesia que jamás en la vida iba a poder ver de otra manera, ¿no? Si me dedicara, ni el padre había visto eso, yo creo. O más, principalmente él no había visto eso. Entonces, creo que sí es algo que te lo da en general la realización, pero me parece interesante esa intimidad que logras con la gente con la que participas en un documental, que eso sí es un nivel que la ficción siento que no alcanza. Ujú. Sí, quizá como si haces investigación para una ficción puede que tengas esa posibilidad, ¿no? Pero sí, creo como, ajá, creo que ese acceso y esa apertura que tiene mucha gente cuando trabajas, cuando haces un docu, sí, puede ser muy interesante, ¿no? Porque es como, ¿por qué esta gente me está contando como sus intimidades, ¿no? Y es, es bonito, realmente, es bonito. También creo que conlleva mucha responsabilidad, pero sí, es chido, es como algo que me parece, pues sí, de lo que más me gusta de mi trabajo.
¿Y cuál es el proceso normal que llevas a cabo cuando estás grabando un documental? Bueno, creo que depende mucho para quién sea, ¿no? O sea, si es, por ejemplo, para un medio o si es para una ONG, o, bueno, normalmente son esas dos, o si es un proyecto personal, ya es otra cosa completamente diferente, pero si es para un medio, pues normalmente depende, ¿no? O sea, hay quizá dos opciones. O una es que a veces ya el medio sabe qué tema quiere y entonces uno busca como un personaje que vaya con ese tema que el medio está buscando. Entonces, pues primero que nada te tienes que poner a hacer la investigación y encontrar a alguien que funcione para eso. O quizá por algún motivo te encuentras una historia que a ti te parece buena y que se la puedes proponer a un medio, ¿no? Esa sería como la otra opción. Eh, y bueno, y en ese caso como que, bueno, en ambos casos como el punto obviamente es contactar a la gente, hablarle, explicarle quién eres, qué quieres hacer, para quién, ¿no? Y a partir de ahí ver si les interesa como participar, entender cuál es, o sea, obviamente hablar con ellos para entender cuál es la historia, cómo se puede contar esa historia, ¿no? Visualmente, o o sea, qué van a decir en la entrevista, ¿no? Uno hace como una pre-entrevista para tener una idea de cómo funciona eso. Bueno, y eso en el caso de los medios. Y pues si estás como proponiendo una historia, vas a escribir un pitch. Ya si te la aceptan, pues se trabaja con el medio para el rodaje, ¿no? Como para estar de acuerdo en qué tipo de imágenes quieren o qué preguntas quieren en la entrevista, en cuánto tiempo se va a hacer, como todos esos detalles. Y pues si es para una ONG, ya diría que es un poquito, o una organización, no sé, como Amnistía, o sea, el proceso ya es distinto porque ellos tienen quizá una idea mucho más clara de qué es lo que quieren mostrar. Entonces, creo que ahí es más como un proceso de orientar a la ONG como en qué manera contar la historia que ellos quieren contar y también quiénes son las personas con las que ellos cuentan que funcionarían mejor para esa historia, ¿no? Sí, y después, bueno, obviamente siempre como eso sería lo mismo, ¿no? Hablar con las personas que van a participar eh, para, o sea, como para tener esa conversación y que realmente entiendan cómo es el proceso, porque muchas veces, por ejemplo, si trabajas con ONGs, las ONGs no les explican bien a las personas como qué se va a hacer, ¿no? Entonces llega uno y creen que uno va a estar así una hora y les va a hacer preguntas estilo televisivo, ¿no? Y ya está. Entonces, sí, otra cosa como muy importante es como explicar súper bien a las personas que van a participar cómo es el proceso, cuánto tiempo se lleva, qué es lo que vamos a querer hacer, si están de acuerdo, obviamente, ¿no? Porque sí, muchas veces si no los rodajes pueden ser un poco un desastre porque no les han explicado bien. Entonces, yo muchas veces insisto como que las ONGs muchas veces como que no te quieren contactar con la persona y es como, por favor, déjenme hablar con la gente a la que vamos a entrevistar porque, o sea, necesito explicarles, ¿no? Yo qué es lo que vamos a hacer porque si no, ustedes le van a decir que llegamos y nos vamos y eso no va a pasar, ¿no? Y luego la gente no tiene tiempo, se pone malas porque no les dijeron, entonces sí, puede ser como una muy mala situación. Entonces creo que sí, una cosa muy importante es como siempre hablar con las personas que van a participar y que tengan súper en claro como qué se espera de ellos eh, y, y uno entender qué es lo que pueden dar también, ¿no? Sí. Ok. Y dentro de los proyectos en los que has estado y la experiencia que has tenido, ¿cuáles han sido las mejores experiencias o los personajes más interesantes o que más te han impactado a ti con los que te has encontrado? Uh-huh. Pues creo que, o sea, recordando así lo último que he hecho, estoy trabajando en un proyecto personal que es sobre el Día de Muertos, o bueno, como le dicen ahí, Día de los Fieles Difuntos en una comunidad de Michoacán, que está en la Reserva de la Mariposa Monarca. Y pues fui el año pasado y el año anterior también para Día de Muertos, o sea, sí, ya llevo como, sí, ya hace el segundo año que voy.
Y pues yo creo que, o sea, normalmente como que mi trabajo no me permite estar como tanto tiempo en un lugar y conocer tanto a la gente, porque cuando trabajo para medios o para ONGs, lo normal es que o sea, no nos quedamos más de 2 días, 3 días, o sea, como que sí tiende a ser un trabajo que, o sea, sí, sí, quizá un poquito más, pero realmente como no te pagan, o sea, tienden a pagarte por día. Algunos sí es por proyecto, pero muchos te pagan por día, entonces es como que hay que hacer todo rápido e irse, ¿no? Con lo que obviamente, o sea, uno no llega a una profundidad muy grande ni en un tema ni con la gente con la que está trabajando, ¿no? Pero bueno, este como es un proyecto más personal, pues sí, sí he podido como conocer más a la gente estas veces y quedarme varios días. Eh, y pues sí, creo que, o sea, un proyecto que me gusta mucho es este porque realmente pude convivir bastante con las familias con las que estoy haciendo este proyecto y, y como que sentirme un poco parte de su familia, digamos, así me gustó mucho porque, por ejemplo, la última vez que fui, nos quedamos con una pareja, que son dos señores que viven ahí en la comunidad. El señor es como ay, ¿cómo se dice? Cuando siempre están como en los consejos y en este tipo ay, tiene un nombre, pero se me olvidó. De la comunidad. No sé, como Sí, o sea, algún... bueno, como las personas que tienen como mucha autoridad en su comunidad, que la Ok. gente va como a verla cuando pasa algo, ese Como tipo de cosas, ¿no? ejidatario, Entonces, una cosa así. algo así, algo así. Ok. Eh, Pero bueno, en fin, nada, el señor es y su esposa también, o sea, los dos son muy, muy lindos. Y pues no sé, la verdad fue muy bonito más que nada convivir con ellos, eh, y como, sí, vivir su realidad, ¿no? Porque pues ahí no hay internet, no hay, o sea, como que obviamente yo tenía mi celular y podía usar mis datos, pero o sea, no llevaba o sea, sí llevaba mi compu, pero no la estaba usando, o sea, como que iba viviendo al ritmo de la familia y comiendo con ellos y todo, entonces era como, pues sí, como vivir su realidad y de esa manera entender como un poco más como cómo es su vida, su cotidianidad. Y sí, creo que eso fue como de las experiencias que más me gustó porque no fue solo como ir a hacer, o sea, como a grabar, ¿no? Fue ir a convivir, ir a como entender otra cosa, ¿no? Como más de cerca y creo, sí, o sea, creo que ese es como el trabajo que realmente vale la pena, porque cuando vamos 2 o 3 días, está chido, pero no llegas como realmente a tanto, ¿no? Y esa convivencia sí es otra cosa. Y ahora que mencionas eso, ¿tienes o realizas tú algún tipo de dinámica con las personas con las que entrevistas? O sea, ahorita me imagino que en esto que me estás platicando, conviviste varios días con ellos, llegaste a un acercamiento, una intimidad y a un nivel de confianza con la familia que en el momento en el que ya los grababas o los entrevistabas o hacías algo con ellos, pues la apertura de ellos es mucho mayor. Pero si llegas con ellos nada más 1 hora, 2 horas y empiezas como a platicar, ¿realizas algún tipo de ejercicio como para abrir la conversación, para poder sacarle, que te abran la puerta para tú sacar la información que necesitas de ellos? No, creo que lo que trato de hacer, o sea, cuando se da la oportunidad, te digo, muchas veces uno llega y tiene que hacer, o sea, la entrevista e irse, ¿no? Pero si existe la oportunidad, sí lo que intento como es, eh, como cuando voy antes de ir al rodaje, como ir antes y conocer a la gente y platicarle y decirle como, miren, esto es lo que me gustaría hacer, qué les parece, o sea, qué me podrían contar al respecto, como tener esa pre-entrevista en persona, y entender como sí, como cuál es su historia y qué quieren contar y qué, o sea, antes de ponerles como la cámara delante, ¿no? Eh, sí, quizá eso es lo que podría decir que hago cuando existe la oportunidad. Sí. ¿Y qué tanto es información que tú les sacas o que ellos te dan? O sea, cuando empiezas a... Tú tienes un objetivo, supongo que harás alguna escaleta o tienes ya como
algo muy particular que necesitas de ellos, ¿cómo, o sea, qué tanto tú te vas sobre la información que quieres o empiezas a conocerlos o indagar entre ellos para eventualmente irte acercando hacia lo que necesitas que te digan o que te compartan? Ujú. Sí, yo normalmente hago un guión de lo que me imagino, ¿no? Así como mi guión de fantasía. Bueno, así le digo yo, porque obviamente luego uno llega y eso es como, quizá la mitad con suerte funciona y la mitad no, ¿no? Pero como que sí trato de imaginarme la historia y escribir como, bueno, o sea, además como si ya pude hablar con las personas por teléfono, aunque sea, igual me doy una idea de qué pueden llegar a decir, ¿no? Eh, entonces, sí tengo como esa referencia de qué es lo que quiero que me digan o sea, mi lista de preguntas, ¿no? De qué quiero que me respondan. Eh, y sí, a veces siento que es difícil como salirse de la idea que uno tiene, que es como, si yo voy a hacer, no sé, una historia sobre este tema, ¿no? Y de repente me hablan de otro tema y es como, no, pero eso no me importa, ¿no? En realidad, volvamos a lo que yo estaba hablando. A veces es difícil escuchar, creo, y ese es un desafío también, como, ok, eso que me está diciendo tiene alguna importancia, como debería ir por ahí también, como, ¿qué hago? Em, sí, en general tengo mi lista de preguntas y como que creo que creo que sí, como que trato de que se respondan las cosas que necesito, por decirlo de alguna manera, pero sí tratando siempre de escuchar a ver si hay otros temas que yo ni siquiera tenía idea de que existían y que quizá me los están compartiendo y que sería bueno que también como dejara que eso se hablara, ¿no? O sea, a veces obviamente sí van a salir cosas que uno no tiene idea y que quizá puede ir por ese lado después, ¿no? Creo que, pues sí, creo que también el trabajo es ese, ¿no? Como estar abierto a que, o sea, si uno está trabajando para un medio y el tema es muy específico, pues sí vas a tener que conseguir como las respuestas que necesitas, pero está, o sea, está buenísimo como también dejar hablar a las personas y ver qué más tienen para decir, y especialmente si es un proyecto que quizá uno tiene más libertades, pues ver qué otros temas hay aparte de los que uno tiene como muy claros. Ujú. ¿Y alguna vez te ha pasado que vayas tú por algún tema en particular y regreses con otra cosa mucho más interesante de la que tú buscabas? Mm, no se me ocurre ahorita, la verdad. Sí, o sea, me imagino, digo, siempre que uno está en un lugar, o sea, va viendo que es como que se abren muchas historias, ¿no? O sea, como que dices, vine para esto, pero mira, ahí está pasando esto otro. Eh, me estoy quedando oscura, me parece. Y sí, eso siempre es interesante, pero, o sea, no sabría como eh, un tema muy específico ahora, no como un ejemplo, no se me ocurre. Ok. Mira, te iba a preguntar algo y ya se me fue a mí también lo que te quería preguntar. Pero, bueno, me parece muy interesante y muy noble que te hayas acercado o orientado a ONGs, a temas muy particulares. ¿De dónde viene tú esa búsqueda por trabajar en proyectos sociales, digamos? O sea, que ya sea sobre discriminación, derechos sociales, etcétera, etcétera. Viene, o sea, tú ya traías eso, te encontraste con eso y te fuiste orientando, o cómo fue que nació esa orientación de tu trabajo. Ujú. Bueno, sí, vos mencionabas cuáles eran, ¿no? Por ejemplo, obviamente el tema de derechos de las mujeres me interesa porque soy mujer. Entonces, como que debería interesarme, ¿no? Sí. Es un tema obvio. Y obviamente tener un enfoque de género me interesa porque soy feminista y entonces, pues creo que todo trabajo tiene que tener un enfoque de género en el sentido que, eh, pues, es muy importante cómo comunicamos cualquier tema, ¿no? Y también qué personajes elegimos. O sea, por ejemplo, normalmente trato de que esté equilibrado. O sea, muchas veces se hacen cosas y tú ves
a quienes entrevistan y son, no sé, 95% hombres, ¿no? Está bien, quizá en algunos temas, si estamos haciendo un documental sobre camioneros, por ejemplo, traileros sería acá, ¿no? Ok, probablemente van a haber 95% hombres y encontramos un par de mujeres que son traileras, también las hay. Entonces te entiendo, ¿no? Pero también creo que hay muchos casos en los que pues no se busca como... o sea, hay algo muy, no sé cómo se llama, pero o sea, hay algo muy evidente que es como que siempre que preguntes por algo, lo más probable es que te recomienden un hombre, porque para lo que sea, para una entrevista. ¿Por qué? En general porque los hombres también tienden a ser pues más abiertos a contar las cosas, ¿no? Quizá. Entonces, las entrevistadas, digamos, o las personajes, son más difíciles de encontrar muchas veces, ¿no? Como que hay que escarbarle más y decir como, bueno, pero o sea, no tenés otra persona, no tenés como, ¿no? Entonces a mí siempre me interesa como eso, encontrar diversidad. Por ejemplo, bueno, cuando una vez teníamos como este interés en hacer un docu sobre los voladores, como los voladores de Papantla, pero que hay, bueno, no se llaman solo de Papantla, pero eso es como, todo el mundo los conoce como voladores de Papantla, pero también Hay están en otras voladores de otros partes. lados. Hay voladores de otros Órale, lados, eso no me lo sabía. sí. Sí, o sea, el otro lugar muy conocido es Cuetzalan, precisamente, que está en Puebla. Órale. Eh, y entonces, o sea, como que teníamos este interés de hacer algo sobre voladores y uno siempre, o sea, es raro que veas mujeres, ¿no? O sea, volando, pero existen. Entonces dije, ok, sí, hagamos algo sobre eso, pero yo sí quiero encontrar una mujer que vuele, ¿no? Entonces, pues encontramos una mujer voladora que, entonces ya dice que fue la primera, que es de Coetzalan, y pues el docu fue sobre ella. Entonces, o sea, para mí eso ya tenía como además un nivel más porque también era como la experiencia de ella como mujer eh, convirtiéndose en voladora, ¿no? Que sí era diferente. Eh, bueno, eso como ejemplo, pero no sé, creo que en general, no sé si sabría decirte por qué me interesan estos temas, pero eh, sí, no sé, por ejemplo, obviamente en general me interesan mucho los temas que tienen que ver con tradiciones y culturas, eh, pues indígenas o locales en general. Y que, bueno, no sé, quizá eso viene en lo personal, creo que Argentina es un país que no tiene tanta diversidad cultural, o sea, sí hay, pero no es tan grande como México, ¿no? O sea, o como otros países por ahí, Colombia, Perú, ¿no? O sea, tienen otro tipo de diversidad cultural. Entonces yo cuando llegué aquí sí fue como, wow. O no sé, vas a un pueblo y hay una artesanía, o sea, como que hay realmente una diversidad que es Sí. muy grande, ¿no? Entonces, en lo personal a mí me llama mucho la atención eso porque es algo que no es tan fácil de encontrar en mi país. Eh, y no sé qué otro, bueno, no sé, los otros temas creo que son medio ambiente, eh, que bueno, no sé, siempre me ha interesado, creo que es como también uno de los temas más importantes en la actualidad, porque sí estamos pasando como por un momento bastante complicado y que si no hacemos algo pronto, pues ya nos está Claro. cargando la chingada, entonces En resumen. sí, nos va a seguir cargando, ¿no? Si no hacemos nada. Entonces sí creo que es un tema importante. Y bueno, y el de la comunidad LGBT, pues también, ¿no? Creo que tiene que ver con la diversidad y con la representación. Entonces sí, también es un tema que me parece muy importante como que esté, que sí, visibilizar. Ok. ¿Y cómo llegas a los proyectos o cómo te vas? ¿Tú te acercas a las ONGs, a estos medios? Porque te hago la pregunta porque tu trabajo y tus áreas de expertise, digamos, o los temas que abordas, pues tienen una línea muy clara, ¿no? O sea, todos estos de los que estamos hablando. ¿Cómo haces para encontrar esos proyectos y pues no entrar en otros documentales de cualquier otra cosa, ¿no? Porque, pues, sí, documental siento que ya es un área muy específica.
documentales de esos temas es un área mucho más específica todavía. ¿Cómo llegas a esos proyectos? Ujú. Pues, o sea, en realidad, o sea, depende, ¿no? Por ejemplo, para el tema de medios, o sea, también hay como diferentes plataformas donde los medios buscan freelancers, ¿no? Gente que produzca. Eh, entonces, bueno, por ahí como que el tema a veces el tema ya lo ponen ellos, pero uno puede como encontrar la forma de contar la historia que uno quiere, de alguna manera. Eh, y a veces, pues sí, está como más abierto a la interpretación, digamos, entonces uno puede proponer como lo que a uno le interese hablar, ¿no? O también ya conoces como cuáles son los medios que cubren temas como los que te interesa pues, cubrir, ¿no? Y pues no sé, igual en el caso de las ONGs, creo que siempre se puede como encontrarle la forma de, o sea, mientras trabajes con personas que tengan esa visión quizá como similar de pues utilizar un enfoque de género o que están abarcando esos temas, pues no es tan complejo. No sé si te respondí la pregunta, quizá me fui un poco de tema. Un poco, pero bueno, o sea, sí o sea, me interesaba a mí como que nos guiaras un poquito en cómo poder acercarnos a ese tipo de proyectos o de instituciones. O sea, Mm, si hay alguien que está viendo este podcast, está escuchando este podcast y le interesa hacer documental para ese tipo de instituciones o con ese tipo de objetivos, como más sociales y más de causas. ¿Cómo puede llegar a ese tipo de proyectos? claro. Bueno, la plataforma que te mencionaba se llama Story Hunter, aunque la verdad es que ahora en pandemia no hay casi nada. No, te lo juro, es un desastre. O sea, sí ha caído mucho la producción desde el año pasado. O sea, te digo que sí, o sea, en esa plataforma, por ejemplo, siempre había, qué sé yo, mínimo 10 trabajos a nivel mundial, porque es una plataforma que, o sea, donde se buscan freelancers en todas partes del mundo y siempre había como proyectos activos y ahora a veces entras y no hay nada para ninguna parte del mundo. Entonces sí está como complicada la producción en este momento, o sea, como muchos medios también han como, sí, como achicado mucho su producción. Pero bueno, Story Hunter es como una plataforma para encontrar eso. Luego también a veces hay distintos grupos de Facebook. En el caso de ONGs, creo que es un poco más complejo porque diría que eso se va haciendo como un poco más por contactos, porque, bueno, digo, todo en este mundo es por contactos, Sí, definitivamente en el documental claro. también, pero creo que, o sea, en el caso de las ONGs, no sé, cuando empecé, sí, a veces me funcionó como simplemente mandar correos y decir como, ah, miren, yo hago esto y si les interesa, como podemos hacer algo juntos. Pero más bien creo que se trata como de conocer, eh, sí, como de hacer networking, ¿no? Ir conociendo a las diferentes organizaciones y viendo qué necesidades tienen. Em, Sí, o sea, porque también hay otras páginas como DevEx que son, pero ya son para proyectos mucho más grandes donde se necesitan equipos y como otro tipo de infraestructura, ¿no? Pero si uno está empezando y quiere hacer algo, o sea, pues sí, yo diría que eso, ¿no? Quizá lo más accesible es literal mandar mails y decir como, bueno, esto es lo que yo hago y no sé si están buscando hacer producción audiovisual o fotografía, pero pues aquí estoy y si quieren hablamos, ¿no? O sea, sería una forma, quizá post pandemia puede Ujú. ser ir a eventos, ¿no? Pero no sé cuándo va a pasar eso. Que eso de mandar el demo y escribirles a agencias o a medios es una muy buena técnica. Digo, también tienes que mandar a 100 para que te respondan uno o dos, ¿no? También, o sea, no es Ujú. como que vas a mandarle a tres y esperas que los tres te contesten. Pero esa plataforma que dices de Story Hunters no la conocía y que es un gran dato, digo, para eventualmente cuando regresemos a lo más parecido a la normalidad que teníamos y se vuelvan como el movimiento en
en la realización. Creo que es un buen dato que la gente lo tenga guardado para cuando se remueve todo, ¿no? Y había otra cosa que me gustaría, que quiero platicar contigo sobre, principalmente sobre el documental, porque el documental, o sea, sí es, o sea, retratar la realidad, pero esa realidad también se puede truquear a la hora de estar en la Ujú, post. O sea, ya tú puedes contar una historia completamente diferente de la manera en la que tú presentas las imágenes que tienes cuando estás editando, ¿no? ujú. ¿Cómo tratar eso? O sea, ¿cómo haces tú para ya sea no manipular, sino utilizar a favor del objetivo lo que te dicen los entrevistados y o potencializar el mensaje que te están dando la gente y no que no varíe o no manipularlo? O sea, ¿dónde está esa línea que tú utilizas en tu trabajo? Ujú. O sea, la ética, digamos. O sea, siento que la ética en el documental también es, o sea, hay una ética en general que obviamente todos deberíamos seguir, que es como respetar a las personas con las que estamos trabajando y definitivamente no manipular como lo que están diciendo para algo que no era su intención, quizá, ¿no? Eh, pero sí, como dices, como que la postproducción, o sea, puede cambiar mucho. O sea, creo que no debería cambiar la historia, ¿no? O sea, nunca debería cambiar la historia. Eh, Pero la perspectiva, por ejemplo, un ejemplo muy claro es que, no sé si viste el documental This Is It de Michael Jackson. Ese documental es un ejemplo, creo que no, muy, no vi. muy claro para lo Ujú. que estoy hablando. Fue un documental que salió justo cuando se murió, después de que se murió Michael Jackson. Ese documental lo hicieron a raíz del making of del concierto el último concierto que se llamaba 17 que iba a dar, que ya estaba Ujú. armado, o sea, son todos los ensayos y todo el proceso de producción del concierto. Al final el concierto no se dio porque se murió antes y sacaron de todo ese making of, empezaron a entrevistar mucha gente y hicieron este documental. Y tú ves el documental y ves pues un súper artista, una persona increíble, o sea, como se acaba de morir, potencializaron todos los rasgos positivos del personaje, que en este caso es Michael Jackson. Porque con el mismo material de haber elegido otras imágenes, hubieran mostrado un personaje muy estricto, tal vez muy grosero, tal vez muy altanero con sus trabajadores, no sé, ¿no? Pero por decir un ejemplo. Pero pues como se acaba de morir y era mucho más funcional para la taquilla que al enaltecer al personaje, pues sucedió así. A eso voy con mi pregunta, pues, o sea, tú puedes Ujú. tener las mismas imágenes y dependiendo de qué elijas, puedes mostrar una cara del personaje o puedes mostrar otra. ¿Cómo marcas esa Totalmente. línea y cómo decides qué cara del personaje muestras? Pues, a ver, yo creo que en el montaje, bueno, primero que nada depende mucho para qué lo estés haciendo, ¿no? Digo, si lo estás haciendo para una ONG, por ejemplo, lo más probable es que, o sea, sí vas a querer mostrar como a los personajes en una luz muy positiva porque pues quieres hacer quedar bien a la ONG, por decirlo de alguna manera, ¿no? Quieres mostrar su trabajo de una manera positiva, entonces también vas a buscar personas que tengan como rasgos que quieres enaltecer o ese tipo de cosas, ¿no? O sea, no vas a hacerlos quedar mal, por decirlo de alguna manera. Eh, pero ya si vamos como a otro tipo de trabajo donde no hay como un objetivo tan claro y depende más de uno como que se muestra o cómo se muestra el personaje, pues ahí ya entra la pregunta como, o sea, creo que es un poco como el tema del periodismo, ¿no? De que hay que ser, me sale neutro, pero esa no es la palabra, pero sí es neutro, ¿no? Imparcial.
Imparcial, sí, claro, exacto. Como que hay que mostrar la realidad como es, pero, o sea, la realidad no existe como es, ¿no? O Sí. sea, todos somos personas. Quizás Michael Jackson era tan un súper artista como lo era arrogante, ¿no? O sea, tenía Ujú, los sí, dos sí, sí. lados, muy probablemente. Y como decís, ellos eligieron mostrar el muy buen lado y no tanto el otro. Y sí, es una elección, ¿no? Y creo que al final, pues el documental también, obviamente, es una obra y está hecha por humanos y los humanos tenemos, o sea, no somos neutros sino somos imparciales, ¿no? Entonces al final, pues sí, tú tomas una decisión de cómo vas a mostrar ese personaje. Eh, y no sé, creo que por el tipo de obra que hago siempre también, o sea, sí me gusta como mostrar a los personajes como, eh, no sé, lo mejor posible, creo, por decirlo de alguna manera. Como, o sea, sí, claro, buscando mm, no sé, un equilibrio, pero quizás sí voy a tratar como de mostrar el mejor lado, dependiendo de lo que esté hablando, ¿no? Ujú. Obviamente, pero sí creo que al final, o sea, igual que con cualquier obra, pues uno no es imparcial, entonces realmente pues va a elegir el lado que le parece que funciona mejor o que más le gusta o que mejor va con el tema. Eh, sí, o sea, creo que sí hay una ética en eso que deberíamos considerar, pero al mismo tiempo, pues sí, es eso, ¿no? Es una obra y uno elige para dónde va. Sí, claro. ¿Y qué le recomendarías a alguien que va empezando a acercarse al documental y está haciendo como sus primeros ejercicios, sus primeros proyectos o tiene esta inquietud por, por experimentar este género audiovisual? Ujú. Mm, bueno, en este momento es un poco complejo, pero sí, pero bueno, en realidad puedes empezar con quien sea. Digo, si tú quieres hacer un documental, literal lo puedes hacer sobre tu abuelito, ¿no? O tu papá, o tu mamá, o sea, ¿no? Cualquier persona puede ser un sujeto de tu documental, ¿no? Entonces, eh, sí, bueno, de hecho, ajá, recuerdo hace poco, el año pasado, bueno, que estuve en un taller para proyectos documentales y había varios que estaban haciendo sus largos sobre su familia, ¿no? Una chica que lo hacía sobre una directora sobre su papá, un director que lo hacía sobre su mamá, eh, y también eran como, o sea, bueno, sí, de hecho, tres eran sobre su familia. Eh, y pues sí creo que también era como su forma de entender, o sea, al final creo que hacemos documentales y, bueno, probablemente audiovisual en general, ¿no? Como para entender un poco más el mundo, ¿no? Entonces creo que era como para estos directores su forma de, sí, de llegar a entender a esta familia que quizá no entendían tanto, ¿no? Pero bueno, sí, yo creo que eso sería un consejo como a veces nos preocupamos por encontrar como el tema, ¿no? O el personaje, como algo muy extraordinario y en realidad no estamos algo tan extraordinario, ¿no? Creo que si tenemos como una cierta visión y ganas de hacerlo, podemos hacer un documental sobre lo que sea. Digo, a mí también me pasa, es como, ay, eso que lo veo todos los días, pero, ajá, pero en realidad hay temas, hay personajes en todos lados. Claro. ¿Y cómo conviertes una persona normal en un personaje? Hmm. Pues no, bueno, creo que no la conviertes, o sea, No, me refiero a ajá. cómo logras sacar esa personalidad que vas a mostrar de una persona que tienes a un lado, con la que convives, que a lo mejor para ti no te parece más tan interesante porque la ves todos los días y pues es tu papá o es tu hermano o es tu roomie, pero ¿cómo conviertes? O sea, ¿qué ejercicio puedes hacer o cómo puedes hacer para, digo, separar tu relación como persona Ujú. de la persona que está contando una historia?
Ah, ok. O sea, en el caso de que quieras hacer algo sobre tu familia, pues nunca he hecho un trabajo sobre mi familia, así que no sé, sabría decírtelo. Pero, o sea, por lo que vi de los que sí estaban haciendo como estas obras sobre su familia, tenían temas muy claros de por qué lo hacían. Eh, no sé, por ejemplo, el caso de uno era sobre su abuelo, que había sido un actor de, de la época de oro del cine mexicano. Eh, ajá, entonces, o sea, como que, claro, o sea, obviamente era un personaje muy interesante, pero para esta persona, para este director era también como un gran misterio, ¿no? Porque él nunca lo había conocido. Entonces esa era como su forma de conocer de alguna manera a este abuelo y su historia familiar. Eh, entonces eso por un lado, luego había otro proyecto de una directora que su papá es un policía retirado, entonces ese era su tema, ¿no? Era como esa relación con él como papá, como policía y como policía retirado, porque ahora como que la identidad de él, de ser un hombre, o sea, de ser un policía, pues, a ser civil otra vez, era un cambio muy grande. Entonces creo que, o sea, todos tenían temas muy específicos que querían como abarcar en su trabajo, ¿no? Y no era simplemente como, voy a hacer un retrato de mi papá en su cocina, ¿no? O sea, era como mi papá como policía retirado o mi Ujú. abuelo como actor de cine, ¿no? Okay. Ese tipo de Eso cosas. está interesante esa perspectiva, como cambiar la manera en la que te acercas a conocer al personaje. Es decir, de verlo como un hijo, como un pariente, como un roomie, a verlo como las características que lo hacen ser la persona que es, ¿no? Ajá, sí. Pues ya vamos cerca de la hora, entonces para ir cerrando, me gustaría que si nos pudieras regalar algún otro consejo o algún tip que nos pueda servir para irnos acercando al documental y al proceso de realización de documental. Ujú. Pues creo que un consejo muy obvio es ver documentales. Que no es, o sea, se dice fácil, pero la verdad es que no se hace fácil porque los documentales son difíciles de ver. O sea, creo Claro. que hay muchos que son muy lentos. O sea, tampoco nos tienen que gustar todos, ¿no? O sea, hay una Ujú. variedad muy grande de documentales. O sea, desde, no sé, ay, se me olvidó el nombre de este güey, Michael Moore, Ah, sí, Michael Moore, sí. o sea, digo, desde ese tipo de documental como muy con un narrador, con una persona muy fuerte, hasta los que son súper de observación, lentísimos, etcétera, ¿no? Y tampoco es que te tienen que gustar todos, creo que está bien si empiezas a ver algo, te aburre y lo sacas, ¿no? Pero creo que sí hay que mirar como para saber al final qué tipo de documental te gusta y qué tipo de documental quieres hacer, ¿no? Porque creo que yo la verdad es que viendo documentales podría decirte que me gusta 1 de 10 y el resto es como, bueno, quizás saco conceptos, pero no es que me encantan, porque creo que realmente sí hay mucha variedad. Bueno, igual que hay en el cine en general, ¿no? Por supuesto que también hay muchísimos géneros en el cine de ficción, pero, pero sí creo que una cosa es esa, ¿no? Como entender qué tipo de documental nos gusta y de esa manera saber como qué tipo de documental queremos hacer, ¿no? Que nos inspira. Y pues sí, eso sería una. Y la otra, pues quizás como con cualquier cosa empezar, ¿no? Porque a veces tenemos miedo de dar los primeros pasos y decimos como, bueno, pero es que no tengo el equipo y no tengo esto y no tengo lo otro. Y es como, bueno, pues hacelo feo, no importa. Ya vas a mejorar. Sí. Sí, el segundo lo Sí, haces mejor y el tercero le arreglas y así te vas. pues sí. Fíjate que justo hace poco estaba viendo que el género de documental está creciendo bastante. Sorpresivamente, Netflix y las plataformas le están apostando mucho a las docuseries. Yo justo que estoy viendo ahorita The Imagineers, que es una de Disney, está en Disney Plus, es todo el proceso de realización de los parques temáticos de Disney y el equipo de realización detrás de los conceptos y todo lo demás. Y pues ha habido infinidad desde este documental de Rompa Todo, o sea, ya es un género
No sé si por también lo que estamos viviendo, que le están empezando a apostar más a otras cosas que sean mucho más prácticas de hacer, que eso puede ser Mm, un área de oportunidad usar también archivos, para el sí. documental. Ajá, o sea, vas con Sí, 2 personas o 3 personas a entrevistar, buscas material de archivo y ya tienes un documental sin sí. armar un rodaje, o sea, todo lo que conlleva hacer una ficción. Y creo que ese es un área de oportunidad que las productoras grandes están viendo y que creo que también pues, la gente que está empezando pues, también se puede ir orientando porque pues, vamos a estar un ratito más Sí, encerrados. Entonces, creo que eso va a ser una fuerza que el género va a tener y pues supongo que no la va a perder tan fácil. ¿No? ujú. Eso está bastante interesante. Sí, es cierto, hay muchos docus de ese tipo, especialmente en Netflix, como todos los que tienen que ver con como True Crime y como todos estos revisitar casos y de hecho creo que, o sea, de las cosas más exitosas que tuvo Netflix en el 2020 creo que fue Tiger King, ¿no? Ah, sí, fue de ¿Lo las... viste? No la vi, pero sí vi que en todos lados estaba. Sí, sí, sí. O sea, y eso también fue como mayormente archivo de un camarógrafo que trabajaba con el, con este loco. Y, y sí, luego sí hicieron también entrevistas, pero sí fue mucho archivo también. Y tuvo un éxito enorme, pero porque bueno, claro, también tenían como unos personajes muy, Sí. muy Y particulares. la mercadotecnia y lo que le inyectan detrás de eso, pues también es algo que lo ayuda. Pero, te digo, creo que está interesante analizarlo porque pues es un panorama que el género no había tenido antes, ¿no? Creo que está cambiando mucho esa perspectiva que tiene la gente del género, del documental en sí. Yo recuerdo hace muchos años vamos a ver un documental. Ay, no, qué flojera. O sea, como, el documental significaba como Sí. algo muy aburrido, algo que tenías que estar Ajá, 1 hora ahí viendo exacto. cosas. Y ahora ya Sí, es, ay, ve esta serie es de tal cosa y es un documental. O sí. salen, publican un largometraje o algo. Y creo que esa es una fuerza que no ha tenido. Y creo que aparte la pandemia está ayudando más a eso, porque pues eventualmente la industria pues se mueve conforme están sucediendo las cosas. Entonces Sí, sí, que estoy de acuerdo. Bueno, no sé si viste Wild Country, que también es de no, Netflix. no, Uf, por favor, vela, es increíble. O sea, eso sí es una serie documental. Wow. Se trata como de la secta de Osho. ¿Sí conoces a Osho? sí, sí, sí. El líder espiritual. Sí, he Bueno, escuchado sobre todo lo turbio que hay detrás de eso. sí, y está increíblemente bien hecha. Creo que es una miniserie, creo que tienen como 6 capítulos, quizá no son muchos, pero realmente impecables. O sea, como la calidad, tienen un guión muy, muy bueno, pero además como también mucha calidad visual. Obviamente trabajan muchísimo con archivo, pero esto fue antes de la pandemia, pero creo que, o sea, por eso te iba a decir que ya venían con este tipo de docu, sí puede ser que se haya como incrementado con esta situación, ¿no? Pero, pero sí estoy de acuerdo que, ajá, que siempre que decimos como vamos a ver un documental suena como, uy. Y Sí. además como que, como este concepto de que un documental es algo aburrido, ¿no? Y como algo Ujú. pesado. Y creo que en realidad no tiene por qué ser como así, ¿no? Digo, por ejemplo, Tiger King es un documental y no es aburrido, es como una cosa totalmente quiche y Ujú. delirante y así, ¿no? O sea, un documental puede ser cualquier cosa. Lo que pasa es que sí tenemos bastante el concepto de que un documental es algo lento y aburrido y que trata temas pesados. Creo que el documental en México sí es un poco así, no, no en el sentido de aburrido, pero en el sentido de pesado. O sea, como, ok, es que acá hay temas muy pesados. Sí, sí, sí. Eh, entonces, sí, la verdad. Entonces sí se tiende mucho como a esta como densidad en el documental mexicano. Que por un lado lo entiendo y por el otro lado creo que pues también podríamos hacer cosas quizá un poco menos pesadas para variar. Pero Creo que es necesario porque también hacer formatos pesados para temas pesados o sea, es un suplicio ver eso, o sea, sí es muy tortuoso. Si de por sí ya la información que estás teniendo, que estás viendo, duele, que el proceso de recibir esa información también sea tan complicado,
pues eso a nadie le va a traer, ¿no? Sí, siento Sí, que es algo que se tiene que renovar. A mí, fíjate sí. que descubrí hace poco que tengo una fascinación por estos documentales. Creo que me recuerdan mucho a mi niñez, pero hay un canal en YouTube que se llama DW Documentales. Ah, Documentales de Deutsche Welle. televisión. Ajá. Creo que es alemana Sí, la Deutsche Welle. y es increíble. Lo que más me encanta es que tiene el audio original de fondo y el doblaje encima. Ese formato lo amo. No sé por qué, pero me encanta. Y son muy interesantes los temas que tratan. O sea, el Sí, último que vi muy creo buena que calidad de producción. fue sobre... Hay una ciudad en una parte de Europa, no sé si Suiza o algo así, que ya no usan efectivo. Entonces era sobre cada una vez a la semana va un camioncito con un cajero, quien necesite efectivo ya sabe que los miércoles pasa a tal hora y va y saca, pero normalmente todo es con tarjeta. Y ahí así, Wow. sacan documental como si no hubiera mañana y son muy, muy interesantes. Eso sí, sí es de mi pasatiempo, uno de mis pasatiempos favoritos, Ah, sentarme mira. a ver esos documentales. Pero bueno, pues ya para cerrar ahora sí, una última pregunta. Pero primero, muchas gracias por compartirnos parte de tu experiencia y los consejos. Y una última pregunta que le hago a todos los que están en el podcast y es que nos recomienden una película que todos tienen que ver terminando de escuchar el podcast. Puede ser cualquier género, puede ser de cualquier tema, de cualquier director, de cualquier película que tú sientas que la gente tiene que ver. No, sí me tendrías que haber hecho esta pregunta antes para que la preparara Ese porque es el tengo truco. muy... No, no, tengo muy mala memoria para sacarme así una película de la manga. Eh, A nadie le digo. a nadie le dices qué Y tramposo. también es una para ver qué tantos han escuchado los podcasts, porque a todos se los hago y a todo el mundo le cae la sorpresa. Entonces, bueno. Puede ser Vale, pues cualquier vale. película, nada más una recomendación de tu parte. Mm, Puede ser una película argentina, ahora que eres la es... primera extranjera en el podcast. Ay, pero es que lo primero que, si me decís película argentina, lo primero que se me ocurre es Relatos Salvajes, pero no tiene nada que ver con Oh, y documental. es buenísima, es Es buenísima. genial, es Sí, una de es las mejores buenísima. películas que vi en mi vida. O sea, la he visto como 5 veces y todavía la puedo ver otras 10 más. Sí, no tiene nada que ver con documental, pero es una buena película. Sí, cierto. Muy Sí. bien, es muy buena recomendación. Relatos salvajes. Que ahorita me estoy acordando, no eres la primera extranjera, es verdad, pero sí eres la primera Ah. del continente americano, porque estuvo una chica que hace VFX, Carolina Jiménez, y ella es de España. Entonces, pero mira, mujeres internacionales, a qué buen nivel estamos llegando. Pero bueno, entonces Relatos Salvajes es una gran película. Si no la han visto, se recomiendo, creo que está en Netflix. Creo que sí, y si no, Wild Country, de verdad. No es Ah, película, es miniserie, pero uff, yo creo que de verdad aprendes mucho viendo esa miniserie porque está muy bien hecha, o sea, y pasa por todo, o sea, tiene como todo este material de archivo, tiene, o sea, puedes como también analizarlo como el lado del guión, es muy bueno, como la forma en que utilizan las entrevistas, los visuales también son muy buenos. Entonces, sí, lo recomendaría mucho. Y además no te vas a aburrir, o sea, es absolutamente entretenida, pero bien, ¿no? No como Tiger King, que la verdad es como, bueno, es entretenida, sí, pero medio trash. Pero Wild Country es como, wow, muy buena. pues ahí está. Ya terminando el podcast, se van a ver Relatos Salvajes y a ver Wild Country. Entonces ya tienen mucha tarea por hacer. Y pues bueno, de nuevo gracias, Majo, por el No, espacio, a por ti el por tiempo, por invitar, la qué chido. plática. Cuando quieras, ya sabes que aquí tienes un espacio donde puedes compartir lo que sabes. Y pues gracias a todos los que estuvieron escuchando este podcast o viendo el podcast. Y pues ya saben que los martes, 6 de la tarde, en la página de Facebook de Caro Academy, ahí nos vemos para otra plática con alguien más de diferentes áreas de la realización audiovisual y cinematográfica. Así que nos vemos en el siguiente episodio.
Hey, muchas gracias por ver este video en YouTube. Si te gustó, ya sabes que le puedes dar me gusta, compartirlo con tus amigos para que también aprendan sobre realización de cine y dejarme abajo tu comentario sobre qué te pareció este episodio del podcast. Si quieres ser parte de esta experiencia en vivo, te invito a que todos los martes a las 6 de la tarde visites nuestra página de Facebook, donde te podrás acercar a todos los entrevistados que tenemos en cada episodio del podcast. Si quieres aprender más sobre realización audiovisual y cinematográfica, te invito a que visites icaroacademy.com/cortometraje, donde vas a encontrar nuestro diplomado online, cortometraje de la idea a la pantalla, que te enseña a escribir, dirigir y producir tu propio cortometraje. Si quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives las notificaciones para que te avisemos cada vez que subamos nuevo video. Recuerda que hacer cine es para todos.